que cuando pues viera todo eso que pudimos otorgarles a una persona en un crucero, cuando estuviera haciendo uso de ello, pues viera que no es de nuestra mano, sino de la mano del Señor. Amén. Y también próximamente el 10 de marzo estaremos dando una conferencia para matrimonios en un café que está por el release, se llama Letour no sé qué, algo así. Crepas y Café. Vamos a estar ahí publicándolo en la página de Facebook. Es sin costo, nada más lo que quieran consumir, y es un cupo limitado porque el espacio es para 20 personas, entonces serían 10 parejas solamente para que confirmen si pueden asistir. Y el tema es un tema muy, muy interesante. Se llama El arte del matrimonio, cómo discutir sin terminar peleando. Es muy controversial porque pues se supone que no debemos discutir, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo sí se puede llegar a un acuerdo, cómo discutir sin terminar del chongo. Entonces, por ahí vamos a estar teniendo un poquito más de eventos conforme pues vayamos avanzando. También vendrán nuestra cobertura que está en El Paso. Los pastores Borjas también ya están próximos a venir y haremos pues un evento un poco más grande. Primero el Señor. Y bueno, me tocó a mí hablarles un poquito, y el Señor ha estado hablando muy fuertemente a nuestros corazones sobre cómo debemos de estar frente a las dificultades. Y bueno, voy a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, amado Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana. Te doy gracias, Señor, por el poder de atar y desatar. Te doy gracias, Señor, por el poder de tu palabra que está viva, que es eficaz. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros, porque eres tú, Señor, quien opera inyectando estas palabras, Señor, esta enseñanza a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que podamos exponérselas a aquellas personas que lo necesitan. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades. Sin embargo, tu palabra dice que no tenemos porque no pedimos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos de tu gracia, de tu favor, de tu entendimiento, de tu sabiduría para poder llevar a cabo, Señor, lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas, con nuestros hijos, en nuestros trabajos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y te pido, Espíritu de Dios, que seas tú hablando, que seas tú enseñando en esta mañana. Amén y amén. Y el tema es solo una piedra por gigante. Ya saben que vamos a hablar de David, ¿verdad? Y vamos a 1 de Samuel 17:40. Estamos usando varias versiones. Las más concurridas son la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente, porque tienen un lenguaje más fluido y un poquito más moderno. A mí me gustó un poquito más, pero si a usted le gusta, habéis y venisteis, y está bien, no pasa nada. Y 1 de Samuel 17:40 dice: tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor o su bolsa pastoril. Luego, con la honda en mano, se acercó al filisteo. La victoria que David tuvo en esa mañana o en ese día, no sabemos exactamente a qué horas era, pero fue de día, fue el resultado de su fe en Dios. Él fue un joven que realmente fue rechazado por su padre, por su madre, que los hermanos y el padre lo escondían, ¿verdad? Entonces él ya traía algunas situaciones en su vida, al ser rechazado, al no ser amado, ya cargaba con ciertas cosas. Sin embargo, en los campos, cuando él pastoreaba las ovejas, pues resulta que el Señor de una manera muy hermosa empezó a tratar con su corazón, porque ya tenía un plan, porque ya estaba establecido que David iba a ser rey de Israel y uno de los mejores reyes que ha tenido. Entonces,
Su fe fue lo que le dio el resultado de poder matar con una sola piedra a Goliat. Y me puse a investigar un poquito sobre Goliat porque David tomó 5 piedras lisas y con una sola mató a Goliat, que fue el primero de los gigantes que murieron a manos de un hebreo. Dice la palabra de Dios que medía como 6 codos, como 5 codos, más o menos entre 5 y 6 codos, que vienen siendo entre 2,70, casi 3 metros, era lo que medía ese hombre. Entonces, para una persona promedio de 1,70, 1,75, enfrentarse a una persona de 3 metros, pues era bastante intimidante. Sin embargo, él estaba lleno de fe, venía de cantarle y alabarle todos los días, por lo tanto sabía que su presencia estaba con él. Y bueno, tomó la piedra y mató a Goliat. Pero Goliat, que medía 3,5 metros, también tenía algo importante en su haber. No solamente era la presencia tan grande, sino lo que significaba. Y lo que significa Goliat en el diccionario es peregrino. En su acepción más general, significa andar por tierras extrañas. Y David, como les comentaba ahorita, que fue rechazado, que fue humillado, que fue desterrado, pues él andaba en tierras extrañas, porque en la Biblia estar en tierras extrañas es estar en aflicción. Amén. Estar en aflicción, y todos hemos pasado por alguna aflicción, todos hemos tenido una pérdida, todos hemos tenido problemas, alguna enfermedad, algún trauma. Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por algo. Y bueno, David venció su primer gigante con una sola piedra, con la piedra de la fe. Venció su primer gigante, que era estar en tierras extrañas, estar afligido, estar sometido. Y así nosotros también tenemos que vencer cada uno de nuestros gigantes. ¿Qué tenemos que pensar? Pensar en cuál es el origen de esa situación en la que estamos enfrentando. Cuando nosotros nos enfocamos en el origen y no en nosotros mismos, no en lo que estamos sintiendo, no en lo que estamos padeciendo, entonces es cuando podemos ver las cosas de diferente punto de vista, de diferente parámetro. Amén. Y dice en Samuel, 1 Samuel 17, 45 al 46. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué fuerte se me hace este versículo. Yo me imagino que David se paró en una piedra, tratando de medir más o menos la distancia a la que iba a disparar su primera piedra. Y yo no creo que Goliat se haya quedado parado, tranquilo, a ver si este chaparrito me da. Él también avanzó como avanza el temor, avanzó como avanza las situaciones que a veces decimos, ya no puedo, no sé cómo salir de esta situación. Así avanzó Goliat hacia David, y los ejércitos de Israel estaban atrás de David. ¿Por qué? Porque estaban aterrados, porque ya les habían dicho que era una tierra de gigantes, que comían gente pequeña, que los iban a destruir, que los iban a aplastar. Entonces todos los demás estaban temerosos. Pero David dijo, has venido a provocar a Jehová de los ejércitos. Has venido a provocar a mi Dios. Entonces, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te voy a destruir. Y Goliat haber pensado, pues, o sea, ¿cómo? ¿Con una piedra? Si no tienes a nadie, nadie te está respaldando. ¿Y cuántas veces hemos oído? ¿Y dónde está tu Dios en medio de esa enfermedad?
¿O dónde está Dios cuando estoy en bancarrota? ¿O dónde está Dios cuando las cosas no están tan bien? Pues ahí está en tu corazón, ahí está sosteniéndote, porque de otra manera tampoco podrías estarte quejando. Si no estuviera Él ahí, no podrías estarte quejando. Y Dios no quiere que nos estemos quejando, no quiere que estemos pensando, ¿por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué está pasando esto? Las cosas y cada una de las cosas que pasan en el universo están perfectamente planeadas. Si David mató a Goliat con una sola piedra, habiendo tomado 5 piedras, dice la Escritura, que tomó 5 piedras planas del río, ¿ustedes consideran que se le pasó? ¿Que Dios no tenía un plan profético al David levantar esas 5 piedras? Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que fueron 5 gigantes los que cayeron en manos de los hebreos. 5 gigantes. Por lo tanto, también en ese momento que David decidió meter 5 piedras a su mochilita, a su morral, en ese momento Dios ya tenía pensado proféticamente qué es lo que iba a pasar años más adelante. Amén. Entonces, lo que tú estás pasando en este momento, lo que tú estás pasando, cualquier circunstancia que tú estás pasando, ya está perfectamente planeada. La diferencia es la actitud con la que tú vas a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque si no tenemos una correcta actitud delante de lo que está sucediendo, entonces Dios no va a poder manifestar toda su gloria y todo su poder. David, ¿ustedes creen que no pudo haber tenido miedo? Claro que sí, pero cuando tomó la decisión de actuar conforme a la voluntad del Señor, el Señor lo empoderó de tal manera que no había manera de echarse para atrás, sino avanzar en avanzada contra el enemigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El enemigo acecha en todo momento. El enemigo obra, habla, insta, pero nosotros tenemos que estar firmes y confiados en que el Todopoderoso está con nosotros. Amén. David tenía muy claro, muy claro, que el terreno en el que se iba a librar esta batalla era en la esfera sobrenatural, no en la esfera natural. Obviamente, la caída de Goliat fue, la muerte de Goliat fue en la esfera natural, obviamente se murió, pero todo lo que impactó en la esfera espiritual fue lo más importante que pasó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya venía de una maldición. Ya venía de una maldición que fue puesta por ser tan renegados. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando por cualquier situación, empezamos a renegar, empezamos a hablar, empezamos a decir las cosas que no debemos de decir. Y tenemos que tener cuidado y tenemos que saber que aunque nuestro Dios es amoroso, nosotros tenemos que actuar de la manera correcta. Vamos a Números 13 del 32 al 33, por favor. Traigo como 4 hojas de predicación, ¿se aguantan? Y dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Si ya había Dios abierto el Mar Rojo, habían vivido 40 años del maná del cielo, las ropas de los niños iban creciendo junto con los niños. Entonces, ¿por qué tuvieron miedo?
porque en la naturaleza humana está intrínseco el no creer en lo que no vemos. Y a pesar de verlo, es más cómodo no creer. Yo les decía en una ocasión que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo. No es lo mismo, yo puedo decir yo creo en Dios, sin embargo no creo que Dios pueda hacer algo en mi vida. Y eso es muy diferente. Eso es totalmente diferente. Y lo que Dios quiere es que nosotros creamos que Él puede obrar en nuestra vida. Lo que Dios quiere es que nosotros sepamos que su amor es tan grande que Él quiere que nosotros y nuestras generaciones sean alcanzadas por su amor, por su poder, por su herencia, que su herencia no nada más es económica, sino es una herencia de plenitud de vida. Me ha pasado veces que he tenido la oportunidad de ministrar mujeres y me dicen, es que mi milagro no llegó. Qué raro, porque el Dios al que yo le sirvo es un Dios de milagros. Es un Dios que ejecuta lo que dice su palabra. ¿Qué fue lo que pasó? Que en un momento después de 40 años, se quejaron los israelitas. Un solo momento bastó para que todo lo que se estaba gestando se desmoronara, porque no somos capaces de sostener eso que Dios quiere depositar en nuestras vidas. Amén. Un momento basta para que la última gota no llegue. Tenemos que sostenernos, tenemos que mantenernos firmes como lo hizo David. Y si no nos mantenemos firmes, tenemos a Jesucristo, nuestro intercesor, para volver a los pies del Señor. Si por alguna razón no me pude sostener y hablé lo que no tenía que hablar, vi lo que no tenía que ver, fui a donde no tenía que ir, tengo a Jesucristo, el intercesor, para volver al Padre. Pero no es como un rompas en caso de incendio. No, es con la convicción total de que yo voy a emprender una nueva vida, un cambio de mentalidad, un cambio de estructura, para que realmente todo lo que Dios tiene para nuestra vida sea pleno y sea en esta vida. No cuando me muera, no cuando me muera. Cuando me muera, si Dios así lo permite, voy a estar delante de su presencia adorándolo todo el resto de la eternidad. Gracias por ello. Pero también Dios quiere que en esta tierra podamos nosotros reflejar el amor de Cristo, podamos reflejar todo lo que como Padre quiere darnos. No queremos que nuestros hijos, los que somos papás, se esperen hasta que ya estén adultos para que puedan disfrutar de los beneficios. Queremos que empiecen desde jóvenes a disfrutar de los beneficios de una vida en Cristo Jesús, una vida de tranquilidad, una vida de armonía, una vida donde tenemos herramientas para hacerle frente a las dificultades. Dice la palabra de Dios que dificultades tendremos, estemos o no estemos en el Señor, pero estando en el Señor tenemos esperanza, y esa esperanza es la que nos da el Señor Jesucristo. Amén. Y vamos viendo Deuteronomio 1:34 al 35. Deuteronomio 1:34 y 35. Cuando Jehová oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta mala generación verá la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Ahorita les comentaba que Goliat representa las malas tierras, pero también Goliat representa esta maldición generacional que fue echada de alguna manera sobre los israelitas. Los gigantes se convirtieron en el detonante de esta maldición. Y todas las generaciones anteriores no iban a poder entrar a la tierra prometida. Todos aquellos que no están preparados debidamente no pueden entrar a la tierra prometida en esta ocasión.
Goliat fue el detonante de esa maldición. Las generaciones de hebreos en el desierto estuvieron vagando, dando vueltas y vueltas y vueltas. Cuando mandaron a los espías, ustedes conocen un poco la historia, cuando mandaron a los espías dijeron, no, es que no vamos a poder con ellos, esto es imposible. Entonces no entraron a la tierra prometida. Entonces cuando David se enfrenta a Goliat, Goliat representa esa maldición que tenía que ser derribada. Amén. Hay muchas situaciones en nuestras vidas, en nuestras familias, que tenemos que pararnos en Cristo y derribar. Por ejemplo, generaciones de mujeres solas, generaciones de mujeres o matrimonios separados, generaciones de enfermedades, de alcoholismo, de prostitución, de drogadicción, generaciones. También las maldiciones son generacionales y tenemos que tomar la decisión de romperlas en el nombre de Jesús para que las futuras generaciones puedan entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es vivir en Cristo de una manera plena. Amén. Vivir confiados en que podemos alcanzar, podemos completar una generación de una vida diferente, una vida donde nuestros hijos puedan vivir y puedan pasar por la vida sin que tengan que ser maltratados, sin que tengan que ser señalados, sin que tengan que padecer situaciones que padecieron nuestras generaciones anteriores. Entonces, también las maldiciones son generacionales. Algunos podemos percibir exactamente cuáles son, y en el nombre de Jesús tenemos que pararnos de una manera que esa generación se rompa, tomar la piedra de la fe y en el nombre de Jesús darle al Goliat, derribarlo. Cada uno de los gigantes que hay en nuestras vidas tenemos que derribarlos con fuerza, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Durante las semanas pasadas tuve semanas muy difíciles en el trabajo, muchísimo trabajo, muchísimo estrés. Estaba platicándole a una compañera que del estrés que tenía se me bajaba un ojo. Sí, a la hora de atender a un cliente o a una persona de servicio al cliente, no va a pensar que le estoy cerrando el ojo, se me bajaba el ojo del estrés. Y en oración le decía al Señor, yo no puedo decirte que ya no puedo más, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero te pido, Señor, que cada día me llenes de tu favor y de tu gracia para yo poder hacer frente a todo lo que tengo que hacer en mi trabajo, a todo lo que tengo que hacer como mamá, como esposa y como tu hija. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las piedras que tenemos que tomar son los versículos que ya están establecidos para derribar esos gigantes. Si yo tengo un problema en mi trabajo, tengo que buscar en Proverbios, tengo que buscar ese versículo que me va a sostener. Puedes ponerlo en un post-it y pegarlo en cada una de las partes donde tú estás observando, en tu computadora, en el espejo, en el refrigerador, en todas las partes donde tú puedas estarlo visualizando. Una vez escuché a la pastora Joyce Meyer decir, si tú no crees que Dios te ama, repítelo 50 veces cada día, hasta que tu mente y tu corazón se den cuenta que esa palabra que tú estás diciendo audiblemente es una realidad. Así mismo con la palabra de Dios, así mismo con todo aquello que Dios quiere para nosotros. Si Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que soy más que vencedora, entonces lo voy a lograr. Tengo que creerlo, y no como una programación neurolingüística, no como una vana repetición, sino tomando ese versículo y pidiéndole al Espíritu de Dios que realmente sea una realidad en mi vida. Pero tengo que verlo, tengo que visualizarlo y tengo que escucharme qué es lo que quiero de mi vida. Tengo dos opciones en la vida: sentarme a quejarme y lamerme las heridas, o levantarme valientemente y proclamar la palabra de Dios. Cuando tú vas a profetizar lo que Dios ya dijo, porque eso
es lo que tenemos que hacer. Proclamar, profetizar lo que Dios ya dijo, no lo que a mí se me ocurra, sino lo que Dios ya dijo. Tengo que hablarlo, proclamarlo sobre mis hijos. Son más que vencedores. Todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Darles la esperanza de que ellos tienen las herramientas para que puedan solventarse. Amén. Vamos a ver Romanos 8, del 28 al 29. Romanos 8, 28 y 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En otra versión dice que todas las cosas cooperan, que todas las cosas suman para bien a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos sido predestinados, hemos sido llamados a ser hermanos del primogénito, del dueño de todo. Como tales tenemos que comportarnos, como tales tenemos que vivir, como tales tenemos que saber que no estamos solos en el universo, que el Todopoderoso volteó sus ojos hacia nosotros y quiere que sigamos un camino de rectitud, un camino de amor, un camino en el que vamos caminando, pero también vamos trayendo a aquellas personas que necesitan saber que necesitan a Dios. Amén. Y dice Mateo 18, 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Todo lo que sucede en la esfera natural, obviamente, tiene un paralelo en la esfera espiritual. No sucede primero en la esfera natural, sino el mundo sobrenatural es el que hace que el mundo natural se mueva. Esto obviamente nos es revelado a través de la autoridad que es entregada a la iglesia. Por eso es tan importante que juntos, en armonía y en el nombre de Jesús, unidos en un solo espíritu, busquemos y escudriñemos las escrituras. El 19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. 20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando Dios encuentra en la tierra un padre de generaciones, como lo hizo con Abraham, o David, que se atreven a confrontar, que se atreven a romper las maldiciones en sus familias, el Señor hace pacto con ellos. Dios es un Dios de pactos. Dios levanta varones, levanta mujeres que estén dispuestos a luchar por aquello que se nos fue entregado en la cruz del Calvario. Aquello que ya fue pagado por Jesucristo, tenemos que tomarlo. Tenemos que hacerlo una realidad. Ayer hablaba con una amiga muy, muy querida, la pastora Carmen Gamboa. Hablábamos precisamente de la sanidad. La sanidad ya fue derramada en la cruz del Calvario y tenemos que tomarla. ¿Cómo podemos tomarla? ¿Cómo podemos tomarla cuando hay un diagnóstico de cáncer, cuando hay un diagnóstico que para nuestros ojos es irreversible? ¿Cómo podemos tener esperanza si no sabemos qué va a pasar? En lo personal, cuando estuve todos los 7 años anteriores de mi vida enferma y que no sabíamos qué pasaba, fue muy difícil, realmente fue muy difícil. Hubo noches sin dormir, hubo noches en las que mi esposo decía, no va a amanecer, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque cada mañana yo me levantaba proclamando
aquel versículo que una pastora me dio. Ella padeció cáncer desde el primer año después de haber dado luz. Duró 16 años y fue anulado todo cáncer en su vida. Yo tomé también ese pendón, yo tomé también esa bandera y dije, esto no va a matarme como mató a mi padre. Yo voy a poder darle a mis hijos una lección de valentía, porque Dios puso en mi corazón ser valiente, y así lo pone en cada uno de nosotros. Pero tenemos que tomar ese pendón, tenemos que ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. La enfermedad es algo muy difícil. Sí, hay un dicho mundano que dice que si no tengo salud, pues no tengo nada, y esa es una realidad. Si yo no tengo salud, ¿cómo voy a poder atender a mis hijos, atender a mi esposo, atender mi trabajo? Pero Dios me daba la esperanza y se la puede dar a usted en cualquier momento. Dios tiene las herramientas, tiene los métodos, tiene todos los recursos sobre el universo para que usted salga adelante. Amén. Y ayer hablaba precisamente de esto con ella, de la importancia que es hacer un pacto con Él, levantarnos en autoridad, levantarnos en amor, confiados en que el Dios Todopoderoso quiere algo bueno para nuestra vida y para nuestra descendencia. Amén. Y ya para ir cerrando, porque se están durmiendo. No, no es cierto, se están durmiendo. Romanos 8:37 nos dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. David fue valiente, muy valiente, a pesar de ser tan joven, a pesar de tener todo en contra. Fue el rey de Israel. Y yo tengo una pregunta en esta mañana para ustedes, en esta tarde ya. ¿Qué crees que Dios quiera de tu vida? ¿Qué crees que Dios quiera hacer en tu vida? ¿Tienes alguna idea de cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿O acaso crees que el lugar en el que estás trabajando, el lugar en el que estás estudiando, es realmente tu propósito? ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Le has preguntado a Él por medio de su Santo Espíritu qué quiere para tu vida? ¿Por qué es que estás pasando ciertas cosas? ¿Por qué es que a veces crees que vas chocando? Pregúntatelo y en oración pregúntale al Señor. También pregúntate en el espejo, ¿cómo crees que Dios te ve? Hay un versículo muy hermoso que dice que somos la niña de sus ojos. Pero tú, ¿cómo crees? ¿Tú cómo consideras que Dios te está viendo? ¿Y tú cómo quieres que Dios te vea después de haber hecho una reflexión, de haber hecho una entrega real de tu corazón? ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? Porque yo les comentaba en una conferencia de mujeres que como mujer, todos aquellos sueños que yo tenía de niña, a mi edad, ya los tengo realizados. ¿Y luego qué sigue? ¿Me voy a quedar ahí? No. Dios me ha dado un nuevo propósito para impactar a mis generaciones primeramente. Dios me ha permitido hablar de su amor, hablar de su sanidad, hablar de su prosperidad, tanto espiritual como física, para otras generaciones. Eso me llena más. Eso me llena más. Y gracias a Dios, porque todos aquellos sueños que yo ya tenía ya fueron realizados. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Tú cómo vas a hacer que tu vida deje un legado? ¿Cómo le vas a dejar las instrucciones del camino que vienen en la Biblia a tus generaciones? ¿Cómo vas a escribir esa receta para que tus hijos la puedan seguir? ¿Lo estás haciendo ya con tu ejemplo? ¿Lo estás haciendo ya enseñándoles? ¿O qué estás haciendo? Esta mañana realmente es importante preguntarnos hacia dónde estamos caminando. Dios
durante toda la Biblia nos enseña cómo Él mismo ha dado la victoria, y son victorias grandes. Si estamos pasando dificultades grandes es porque la victoria realmente es muy grande. Si tienes un problema con la vecina porque se estaciona fuera de tu casa, son problemas pequeños. Habla en amor y dile, es que no seas así. No te estaciones en la cochera porque te poncho las llantas. No te estaciones en la cochera, hombre. Te doy chance que te metas a mi cochera, pero déjame salir. ¿Sí me explico? Son situaciones pequeñas, pero cuando tienes situaciones grandes que enfrentar es porque la victoria es muy grande. En medio de eso, en medio de ese problemón que tengas, dale gracias a Dios. Levanta tus manos en acción de victoria y rendición al Señor, porque la victoria realmente va a ser muy grande en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 4:20 del 20 al 22, perdón. Proverbios 4 del 20 al 22 dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo el cuerpo. A veces nos preguntamos por qué estamos enfermos del alma, del cuerpo. Pues es precisamente por nuestros pensamientos, por lo que hablamos, porque la boca tiene poder y la palabra que sale de la boca de cada uno no vuelve vacía, sale y ejecuta para aquello que fue enviada. Si yo me estoy quejando y si estoy viendo cosas, como les decía, que no deben de ser en mi persona, y estoy quejándome de mí y estoy, ay, el pelo, ay, no sé qué, y ay, la ropa, y ay, bueno, eso es lo que estoy reflejando, eso es lo que va a venir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hablar? Las cosas que dice Dios de mí. Tú eres la niña de mis ojos, tú eres valiente, tú eres hermosa, tú eres próspero. Amén. Eso es lo que voy a ver. Voy a buscar qué dice Dios de mí para repetirlo hasta que sea una realidad en mi vida. Y el gigante que te atormente, pues es muy sencillo. No lo vas a tumbar tú. La piedra que vas a tomar es la fe, la esperanza, y creyendo sobre todo que esa piedra va a salir disparada por la fuerza de Jehová de los ejércitos. Cada gigante que se levante no es más poderoso ni más fuerte que nuestro Dios. Amén. Él es el que va a pelear la batalla, Él es el que va a dar exactamente en el punto para derribar al gigante, pero teniendo una actitud correcta, una actitud de victoria, una actitud de ganar. Más que vencedores somos en Cristo Jesús, y si ya somos más que vencedores, pues hay que tomar eso que nos fue dado de la esfera espiritual y hacerlo una realidad en nosotros. Y ya para cerrar, vamos a leer Efesios 4 del 14 al 16. Este versículo me llamó mucho la atención porque hace una semana que empecé a desarrollar el tema, la verdad es que no sabía por qué me había dado este versículo, y al final que ya estaba terminando de armar todo el tema, dije, wow, qué lindo. Y dice Efesios 4, me encanta el libro de Efesios porque los primeros dos capítulos hablan de cómo Dios quiere redimir nuestros corazones. Tómense el tiempo y lean Efesios 1, Efesios 2, o sea, los primeros 3 capítulos hablan de la redención que quiere el Señor sobre nuestras vidas. Y los siguientes, del 4 al 6, hablan de cómo nosotros debemos de vivir después de haber tomado esa redención, después de haber sido redimidos. Realmente el libro de Efesios es un libro donde habla del amor del Señor de una manera tan hermosa, que yo cada vez que lo leo me enamoro más del Señor. Ha ministrado bastante mi vida. Y dice: así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza
y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Y así es como quiere el Señor vernos. No como niños, o sea, no inmaduros en la fe, sino sabiendo que tenemos las herramientas necesarias, que tenemos las armas letales para derribar cualquier situación en nuestras vidas. Como niños creyéndole a Él, pero como adultos espirituales sabiendo enfrentar cada una de las dificultades que tenemos en nuestra vida. Amén. Amén. Y bueno, les pido que nos pongamos de pie. Vamos a orar para